instruccional y quiero mostrarles a ustedes esa arquitectura de tal manera que ese modelo ADI, que es el modelo que se utiliza para el diseño instruccional, pues digamos que sea completo. Entonces, la primera parte de este modelo habla de analizar, y en esta parte del modelo de analizar tenemos el análisis de necesidades, que lo que busca es saber cuál es el cambio que se necesita para resolver un problema de aprendizaje en un evento o en una situación. Por ejemplo, que no está funcionando un curso presencial, no está funcionando la capacitación, los empleados no están vendiendo, porque es que el diseño instruccional también es aplicable para los cursos de capacitación de las empresas. Entonces es fundamental el análisis de necesidades. Y hay varios métodos, y ustedes pueden leer un poco más de estos métodos en el informe que hice para esta ponencia. El siguiente, por favor. La segunda parte de ADI, o la segunda fase de ADI, es el diseño. Entonces me gustaría que por favor pasaran a la siguiente diapositiva para comentarles sobre esa segunda fase, que es el de diseñar. Bien, entonces, diseñar, hay 4 puntos fundamentales. Para diseñar, entonces, primero tenemos que hacer una diagramación. Yo lo llamo el esqueleto. Muchas veces no se hacen digamos que este paso no se hace. La diagramación y el esqueleto, me gustaría, por favor, si pasan la diapositiva en donde dice diseñar, para que puedan ver los puntos a los que me estoy refiriendo. Diseñar es la diagramación. Y para la diagramación yo les recomiendo mucho un autor que se llama Diamond, 2008. Y como aplicación, hay una aplicación que de pronto ustedes la conocen que se llama Kaku. Y la diagramación, ¿qué es? Es simplemente maquetar en forma como un mapa, un poco como diferentes rutas para llegar a los diferentes objetivos de todo un evento instruccional. Entonces, por ejemplo, Diamond da muchos ejemplos muchos ejemplos de diagramaciones que ustedes pueden utilizar como, digamos, como base para hacer sus propias diagramaciones. Entonces ese es un primer paso. El segundo paso es una redacción de las metas, es decir, hay una diferencia entre metas y objetivos instruccionales. Las metas es lo que yo quiero alcanzar con todo eso que estoy haciendo, y los objetivos instruccionales es lo que yo quiero que los aprendices, en este caso, alcancen a hacer con los contenidos. Y para eso a mí me gusta usar algo que sí, para que por favor cambien la diapositiva. Sí, para que por favor cambien la diapositiva. Entonces, los objetivos instruccionales deben tener 3 componentes, que es la acción, la condición y el criterio. La acción puede ser leer, la condición puede ser leer en 30 minutos y el criterio puede ser leer en 30 minutos sin el uso del diccionario. Pero entonces la acción sería leer, ¿para qué? Para luego contestar un examen, y ese examen va a durar, no sé, 15 minutos y solamente se pueden presentar 2 veces. Ahí tenemos la acción, la condición y el criterio. Si falta una de esas, el objetivo instruccional está incompleto.
Y también nos podemos apoyar con la taxonomía de Bloom. Y la taxonomía de Bloom se refiere a cómo podemos utilizar los verbos para hacer todos esos objetivos instruccionales. La taxonomía de Bloom fue revisada por Anderson y otros en el 2001 y simplemente son 6, digamos que son 6 grupos de verbos, por así decirlo, que es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y en cada uno pues tiene sus sinónimos, entonces, y cada uno tiene como un dominio diferente. La taxonomía de Bloom es muy interesante para poder redactar los objetivos instruccionales. Y el cuarto punto es la creación de jerarquías y una matriz de aprendizaje. Si ustedes no pueden ver las diapositivas, no se preocupen. Si quieren, pongan atención a lo que yo estoy diciendo para que no se pierdan. Creación de jerarquías y matriz de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que definir una jerarquía. Por ejemplo, vamos a empezar desde lo macro a lo micro. Módulo, unidad, lección y tema. Eso es muy importante definirlo, de lo macro a lo micro. Y otra cosa muy importante es que hay que adoptar una matriz. La matriz que yo recomiendo es la de Clark de 2008, porque es una matriz que se basa en la teoría cognitiva. Y esa matriz tiene 5 tipos de contenidos, que son los hechos, los conceptos, los procesos, los procedimientos y principios. Es decir, usted puede enseñar un hecho, puede enseñar un concepto, puede enseñar un proceso, puede enseñar un procedimiento, puede enseñar un principio, y cada uno va a estar en 2 dominios cognitivos, que es el de o recordar o aplicar. Entonces ustedes tienen esa matriz muy clara. Con esa matriz ustedes pueden ya empezar a crear las lecciones. Entonces resumo esta parte de diseñar, que es primero diagramación, segundo redacción de las metas, tercero redacción de los objetivos instruccionales, cuarto creación de jerarquías y matriz de aprendizaje. Bien, en ese momento he hablado de las 2 primeras fases de ADI, que es analizar y diseñar. Ahora voy para la tercera, que es desarrollar. Desarrollar tiene 2 puntos básicos, que es la búsqueda de tecnologías apropiadas. Y la búsqueda de tecnologías apropiadas es simplemente buscar qué tecnologías de las emergentes me sirven para lo que yo ya tengo, para el borrador que yo ya tengo. Entonces aquí tengo que buscar la plataforma educativa. Hay cientos de plataformas educativas. La plataforma educativa se escoge de acuerdo a sus necesidades. Por eso es importante haber hecho los 2 primeros pasos, porque los 2 primeros pasos van a definir la plataforma educativa que les convenga mejor. La plataforma educativa, pues en inglés es el Learning Management System. También los programas que ustedes van a usar para hacer las lecciones. Entonces también tenemos cientos de ellos. Tenemos Adobe Captivate, Lectora, Articulate Storyline, etcétera, etcétera. PowerPoint ha sido una de las más usuales. Es una buena herramienta y pues yo siempre he trabajado con PowerPoint. La tecnología, cuando hablamos aquí de tecnología, no necesariamente estamos hablando de cualquier cosa que esté como de última a la moda o que sea sofisticada, no. Aquí la tecnología puede ser algo también sencillo. Pero la tecnología, si se usa donde no hay una estructura, donde no hay un esqueleto, de nada sirve su complejidad. Y por eso es que esta parte de desarrollo viene mucho tiempo después. La segunda parte del desarrollo es la elaboración de los elementos de aprendizaje con esas tecnologías escogidas. En esta parte de tecnologías, como sacan tantas tecnologías todos los días, hay muchas tecnologías emergentes, es importante que
se haga como una investigación de lo que hay en el mercado, probarlo, compararlo, porque también hay mucha competencia. Entonces, esta parte pues se necesita tiempo para decidir cuáles son las tecnologías las más apropiadas para mi arquitectura instruccional. Bien. En el momento en que ustedes estén creando sus lecciones virtuales, les tienen que tener en cuenta 19 puntos. El primer punto es, y esto pues es un resumen de lo que ha hablado la investigación. Primero, al aplicar los gráficos en pantalla, el audio debe establecerse como predeterminado. El audio es muy importante. La investigación ha demostrado que no es conveniente explicar gráficos con audio y texto al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se recarga, hay una sobrecarga cognitiva. Segundo, el texto también debe estar disponible como una opción para aquellos que prefieren leer o estudiantes con discapacidades. Tercero, los elementos irrelevantes deben ser evitados, ya que actúan como distractores. Es decir, en sus plantillas traten de no poner muchas cosas. Hay muchas personas que dicen, no, yo quiero ponerle esto porque es que se ve bonito, pues resulta que esas cosas son distractores. Cuarto, cuando se enseñan procedimientos, se deben proporcionar declaraciones claras de pasos, demostraciones y comentarios explicativos. Quinto, deben crearse tablas, es decir, evitar los textos y hacer más tablas, ya que son buenas para la retención de información. Sexto, el uso de consejos para errores de autocorrección es una instrucción muy útil. Séptimo, para el dominio del concepto, el uso de actividades de selección múltiple, arrastrar, soltar y hacer coincidencias son apropiados para enseñar conceptos. Octavo, para el dominio de los hechos, es decir, para enseñar hechos. Un hecho es que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso es un hecho. La inclusión de palabras explicativas o textos informativos muy cortos en un gráfico ayuda a los estudiantes a comprender. Por ejemplo, Clark, Nguyen y Sweller descubrieron que integrar el texto descriptivo en un diagrama reduce la atención dividida. La atención dividida es cuando, digamos que yo no me estoy enfocando en lo que debo enfocarme, sino una parte de mi atención está en un lado y la otra en otra cosa. Por ejemplo, estoy pensando en la comida o en lo que sea. Entonces, se descubrió que cuando se integra el texto descriptivo en un diagrama, eso reduce esa atención dividida. Noveno, hacer clic en partes específicas de los diagramas ayuda a los aprendices a asimilar los hechos. Cuando salen los pop-ups, por ejemplo, eso es muy importante. Décimo, proporcionar ejercicios y prácticas que incluyen la precisión de la recompensa y la velocidad de respuesta es muy útil para enseñar hechos. Cuando quiero enseñar un hecho, entonces ejercicios que incluyen la recompensa son muy importantes. Número 11, los diseños de la pantalla deben ser limpios, consistentes, claros y controlados. 12, los botones de navegación deben ser muy fáciles de usar desde el principio hasta la salida. Es decir, que cuando el aprendiz esté frente a esa plantilla, pues sepa cómo salir, cómo entrar, que sea muy sencillo. 13. Se deben incluir los botones de reproducción y los botones de audio o apagado, ¿sí? Que sepan que están todos los botones. Hagan de cuenta que el estudiante es como un piloto y la plantilla es como donde va a controlar su navegación. 14. La retroalimentación debe estar siempre disponible. Si se usan juegos o actividades gamificadas o ludificadas, se debe incluir una recompensa de algún tipo y el desafío debe ser alcanzable. Eso es para el caso que ustedes quieran gamificar o ludificar. 15. Las estrategias de motivación deben ser utilizadas en todo el diseño. Motivación siempre. 16. Las actividades deben utilizarse para activar los conocimientos previos. Siempre
como los estudiantes tienen ya un conocimiento de algo, eso es primero que hay que traerlo a la memoria a largo plazo para ahí sí presentar la nueva información. 17. Se recomienda el uso del lenguaje conversacional para personalizar el aprendizaje. Conversacional, no lenguaje técnico. 18. Se recomienda el uso de agentes de aprendizaje como avatares para personalizar el aprendizaje. 19. También se recomienda el uso de ejemplos y analogías. Esos son simplemente unas claves en el momento en que ustedes ya estén elaborando sus plantillas. Y recuerden siempre tener en cuenta la teoría cognitiva. ¿Qué dice la teoría cognitiva? Nosotros tenemos una memoria a corto plazo y una a largo plazo. La corto plazo no tiene casi espacio, se llena muy rápido. Entonces la idea es no sobresaturar de información, sino información precisa, específica, para que empieza a haber una transferencia a la memoria a largo plazo. Eso se llama, esa puede ser una transferencia cercana o lejana, ¿sí? Cercana significa que se da más rápido esa transferencia y lejana significa que se necesita más tiempo para que se dé. Para eso yo los invito a que lean la teoría cognitiva. Y les recomiendo mucho a Clark, porque él hace ejercicios y él desarrolló la matriz basada en la teoría cognitiva. Y también en esta parte de desarrollar tienen que tener en cuenta los derechos de autor, ya que ustedes van a utilizar gráficos, textos, audios y videos. Es importante que ustedes revisen las leyes de uso justo para tener algún privilegio, un privilegio en caso de litigio. Por ejemplo, la copia, que es complementaria de un trabajo protegido por derechos de autor, es un uso justo. De pronto este uso justo que yo estoy hablando es según las leyes de los Estados Unidos, pero me parece que en otros países es muy parecido, entonces tengan en cuenta eso. Bien, entonces, ya hablé de analizar, diseñar, desarrollar. Ahora voy a hablar de implementar, que es la cuarta fase de ADI. Entonces, en implementar es ya el montaje. Y ya el montaje, o sea, todo eso que hicimos, todas esas plantillas que hicimos con cualquier software, todo lo que hicimos tenemos que ya montarlo en nuestra plataforma, ¿sí? Ahí es donde necesitaremos la ayuda de los ingenieros, de los técnicos, etcétera. Todo eso se monta y hay que hacer pruebas de usabilidad. Y usabilidad es un concepto muy amplio, según las formas ISO, que es para saber si es efectivo, si es eficaz, o sea, ya ahí son cosas mucho más técnicas. Entonces, les recomiendo que miren, digamos, los criterios que según las normas ISO para la... Doctor Moreno, qué pena con usted. Estamos un poco desfasados en las diapositivas porque de 8 a 10 segundos se nos está demorando en llegarle a usted la imagen allá. ¿Usted nos podría decir en qué parte estamos para que las personas que están viendo traten de compaginar las diapositivas? Sí, cómo no. Estamos en implementar. Sí, bien. Yo les digo a las personas que no se preocupen por las diapositivas. Si ustedes prestan atención a lo que estoy diciendo es suficiente. Traten de imaginarse todo lo que les estoy diciendo. En el momento de implementar, y esas diapositivas, pues, si quieren yo, bueno, no sé, tendría que mirar hasta qué punto ustedes podrían tener también acceso a este material para que ustedes, digamos, que lo puedan tener, pero les recomiendo que lean la ponencia que va a salir publicada en la revista digital. Entonces, para implementar, les había hablado del montaje, las pruebas para confirmar la usabilidad y la inclusión de modos de comunicación. Los modos de comunicación según Chahut 2008.
Son dos modos prácticamente. El primero es él lo llama diálogos, pero es lo mismo. El diálogo intrapersonal y el diálogo interpersonal. El diálogo intrapersonal es la comunicación que hay entre el aprendiz y el medio de instrucción. Por ejemplo, la comunicación que hay entre el aprendiz y la plataforma educativa. La plataforma educativa tiene algún tipo de diálogo. Entonces, por ejemplo, un chat, un foro, bueno, hay muchísimas cosas. Y el diálogo interpersonal es el diálogo o la comunicación entre el aprendiz y el instructor y entre el aprendiz y los compañeros. Aquí es donde ustedes tienen que decidir cuál va a ser el diálogo interpersonal, es decir, vamos a tener tutores virtuales, monitores virtuales, vamos a tener clases en tiempo real, vamos a tener email, vamos a tener foros, vamos a tener chat, vamos a tener Twitter, bueno, tantas maneras que hay hoy en día de comunicarse, el WhatsApp, todo eso, ustedes tienen que definirlo en esta parte de la implementación. ¿Por qué? Porque si no hay esta comunicación, digamos que eso va a ser, digamos que la comunicación es muy importante y en la parte virtual la comunicación mucho más importante porque nos separa la distancia, nos separan las regiones geográficas, entonces los modos de comunicación son importantes en la virtualidad. Bien, ya les había hablado de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y falta el último que es evaluar. Y evaluar, tomando Brown y Green, dicen ellos que la evaluación se utiliza para determinar el nivel de éxito de algo y son de tres tipos. Del aprendiz, la evaluación formativa y la sumativa. Hay tres tipos de evaluaciones, es decir, hay que evaluar el aprendiz como tal, es decir, hay que evaluar el aprendiz, mirar si alcanzó los objetivos instruccionales y otras cosas. Y la formativa es una evaluación a medida que va pasando el tiempo, es decir, a medida que el estudiante va avanzando en su aprendizaje, hay diferentes formas de evaluación. Eso es lo que se llama evaluación formativa. Y la sumatoria es una evaluación al final. Y pues aquí ustedes pueden incluir la evaluación al final en cuanto a la comunicación intrapersonal e interpersonal. Es decir, tenemos que evaluar el sistema. Tenemos que evaluar si la evaluación los modos de comunicación funcionaron, fueron efectivos y eficaces. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en esta fase. Bien, entonces, en conclusión, esto es lo que yo llamo una arquitectura instruccional. Esto no lo puede hacer una sola persona. Eso lo tiene que hacer un grupo de trabajo en donde la cabeza, que es el arquitecto instruccional, es el que tiene que asegurarse que este ADI sea una realidad, que no quede en papel o en la teoría, sino que realmente se haga. Y para que se haga hay que poner tiempos, hay que poner metas, etcétera, etcétera. Es decir, el arquitecto instruccional también viene a ser un administrador educativo. El arquitecto instruccional es mucho más que simplemente instruir o enseñar. Y si ustedes ponen en práctica esto, ustedes van a lograr eventos instruccionales eficientes y eficaces. Y cuando hablo algo de eficiente y eficaz significa donde realmente un aprendizaje está ocurriendo, se produjo el aprendizaje. Porque están todos estos elementos que es todo un sistema. Bien, entonces pues acá termino mi presentación. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Me disculpan por los problemas técnicos, por las diapositivas, por el sonido. Precisamente estas son cosas que un diseñador instruccional tiene que tener en cuenta siempre. Entonces, el diseñador instruccional tiene que mirar cómo solucionarlo, ¿sí? Y no nos debemos preocupar cuando la tecnología no está de nuestro lado en ese momento.
Me gustaría saber si tienen alguna pregunta en el chat. Buenas tardes. Bien, tenemos, doctor Iván Moreno, muchas gracias por su presentación. Hay varias preguntas. En el nivel del chat tenemos, por ejemplo, a Gloria María. Expresa que se siente muy agradecida con el profesor Iván Darío Moreno porque ha recibido conocimientos que le han servido para la vida diaria, tanto en lo laboral como en lo personal. También tenemos de Medellín, Deiser, dice que agradecería tener acceso al material y también el enlace de la revista en donde sale la publicación sobre esta misma temática. Bien, en este momento pueden escribir por el chat para realizar las preguntas. Bien, Deiser dice... Muchas gracias. Gracias a Gloria y también... Deiser dice, ¿conoce usted alguna propuesta de diseño instruccional planteado desde la tridimensionalidad? Bien, desde la tridimensionalidad, realidad aumentada. Sí, conozco varios diseños que ya se están haciendo aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos se está aplicando mucho, sobre todo para los libros de textos. En este momento se están haciendo libros de textos de forma virtual, con realidad aumentada, sobre todo pues para las escuelas, los colegios. Y también se está utilizando ese tipo de virtual, por ejemplo, para las facultades de medicina, cuando se tiene que ver anatomía, se está utilizando muchísimo, digamos, ese tipo de realidad mental, toda la parte de la tercera dimensión, por así decirlo. Hay una cosa muy importante que todos deben tener en cuenta, es que muchas veces pensamos que estas tecnologías tan avanzadas son mejores que digamos que las tradicionales, y eso es un mito. ¿Sí? Eso es un mito, es decir, no hay estudios que digan que digamos que esas tecnologías tan avanzadas logren mejores resultados en los estudiantes, eso es un mito. Digamos que eso sí motiva al estudiante en muchos sentidos, pero en el momento de mirar resultados con lo que se llama el performance, los resultados no son así como trascendentales. Y esto se ha visto mucho, por ejemplo, en la gamificación, en la ludificación, en donde se ha comprobado que en la parte digamos, del performance, cuando hablo del performance, es el desempeño como tal, no hay ganancias, llamémoslo así, como sobresalientes por el uso de esas cosas. Las ganancias son más como en la parte de la motivación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, hay una pregunta de Adriana Silva, y es: ¿el diseño y creación de apps tienen algún espacio dentro del diseño instruccional? Claro, la creación de una aplicación estaría dentro de la fase del desarrollo. Es decir, si ustedes, después de ustedes hacer toda la parte de diseño, usando las matrices y todas esas cosas, ya si ustedes quieren utilizarlo, digamos, no utilizar una plataforma educativa, sino hacer una aplicación, claro, lo pueden hacer.
Lo importante de la aplicación no es tanto, como les digo, no se distraigan tanto como en las particularidades de la aplicación, sino más bien que haya todo un sistema conectado en donde se está produciendo un aprendizaje, que no quede algo así como que no es que es muy bonito los colores, la interacción, o sea, sí, todo eso es interesante, pero no se queden solo en esos elementos, sino en todo, en tal que eso es lo que va a realmente garantizar un aprendizaje. Bien, no sé si tengan más preguntas. Muy bien, doctor Iván Moreno, le agradecemos mucho. No tenemos más preguntas en el chat, pero agradecemos por esa ponencia, experiencias de un diseñador instruccional en la creación de cursos para entornos virtuales. Agradecemos mucho su atención. Les recordamos a todas las personas que se encuentran conectadas tanto a nivel nacional como internacional que tenemos un margen de 8 a 10 segundos en que nos llegue la señal. Entonces, a veces tenemos que esperar un poco para que la imagen se dé. Doctor Iván Moreno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de parte de la decana Clara Pedraza, del mío propio, de todo el cuerpo de profesores del programa de licenciatura en filosofía, de los estudiantes, de los profesores aquí presentes por la web conference. Le estamos sinceramente agradecidos por su participación. Qué grato haber contado con su presencia, con su ponencia y desde luego también con los profesores que nos han colaborado con sus ponencias en el evento de esta mañana sobre la paz y ahora pues en este segundo evento en las horas de la tarde. Así que siempre sea usted bienvenido a este programa, a esta universidad, y muchas gracias y hasta otra oportunidad, y gracias por seguirnos acompañando en este encuentro sobre el segundo coloquio internacional, experiencias y reflexiones sobre educación virtual. Muchas gracias. Muy bien, a continuación nos acompaña entonces la doctora. Todos ustedes repitiendo este tipo de eventos para seguir compartiendo conocimientos y para estrechar lazos de amistad entre todos los estamentos académicos. Que tengan un buen día, les mando un gran saludo por estas tierras. Bien, muchas gracias, doctor Iván Moreno. Bien, a continuación invitamos a la doctora Adriana Maza, egresada de la Universidad Nacional